Estamos estudiando, como hemos visto este tiempo, la carta primera a Timoteo y vamos hoy a compartir un tema que para uno mismo como pastor es complicado, eh, pero es bíblico y sin duda alguna no podemos dejar de predicarlo, aunque nos incomode un poco. El capítulo 5 de Timoteo, del 17 al 20, dice lo siguiente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Recuerde que esta carta es pastoral y se le está escribiendo un pastor a otro pastor. El pastor Pablo se le está mandando, se le está enviando al pastor Timoteo en la iglesia de Éfeso. La preocupación de Pablo es precisamente que Timoteo sea un buen ministro en esa iglesia y aplique los conceptos divinos en su predicación y enseñanza para procurar, lógicamente, la madurez de la iglesia. Ha dado una serie de instrucciones a través de estos capítulos. Si somos conscientes, unas instrucciones muy claras, con las que si la iglesia sigue, lógicamente va a ser una iglesia comprometida con el Señor y va a ser una iglesia verdaderamente santa. En este texto que hemos leído, también Pablo instruye ahora a Timoteo acerca de las necesidades de los pastores y cómo la iglesia debe tener conciencia de ellas y ayudarles y sostenerlos para que estos puedan desarrollar su ministerio de la mejor forma posible. Miren cómo comienza diciendo Pablo. Verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si nosotros revisamos los escritos de Pablo, esas cartas son claras en cuanto a que el apóstol nos dice cómo el pastor ha sido escogido, ha sido llamado por Dios y ha sido puesto por Dios en el ministerio. Un ministerio que se nos da por gracia, un ministerio que se nos da, como dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo, un ministerio que sin duda alguna, enseña el apóstol, procura perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, llevar a la madurez a la iglesia, edificándola con la palabra divina, donde la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, el logro del hombre perfecto que alcanza la estatura de Cristo es la meta esencial. Miren qué tarea tenemos los pastores. Lograr que la iglesia alcance la meta, y una meta bien hermosa, pero bien complicada, la estatura perfecta de Cristo. Ahora, desde el Antiguo Testamento uno entiende el llamado. Y tengo que ser aquí claro. En muchos textos proféticos la palabra pastor, más que ministro de un templo o de una iglesia, para el caso nuestro, se refiere a los que gobiernan.
Pero esas palabras dichas por los profetas se pueden aplicar perfectamente a los pastores que administran, que son puestos por Dios en las iglesias. Por ejemplo, Jeremías 3:15 nos dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Es decir, les pondré gobernantes, y fíjense que los gobernantes son puestos por Dios, según el corazón de Dios, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Lo mismo es dicho por Pablo en la carta a los Efesios, como Dios es el que pone para la obra del ministerio, de tal forma que esos pastores, llámese gobernante o llámese ministro de una iglesia, puedan desarrollar la tarea que Dios les da, en la sabiduría que Dios da, en el poder que Dios da, buscando la gloria de Dios, pero llevando a la iglesia al que alcance la meta, que es ser como Cristo. Ahora, si uno revisa la vida de David, también la escritura lo dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo. Un varón conforme a su corazón. Eso es lo que Dios hace, no solamente con aquellos ministros de aquel tiempo para, lógicamente, gobernar al pueblo, sino que es lo que hace Dios con los ministros que pone en la iglesia para desarrollar la tarea espiritual, la tarea que es no solamente predicar para salvación, sino enseñar para la madurez en la fe. Se necesitan, desde todo punto de vista, ministros y pastores que con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con la formación en Dios, puedan llevar a la iglesia a la meta que Dios mismo ha trazado. Ser santa como Dios es santo, sea perfecta como Dios es perfecto. Es la tarea dada para la iglesia y esa es la que busca el pastor y es una tarea que no se puede dejar de lado. Un hombre que puesto por Dios, consciente de Dios, dependiente de Dios, trabaja para gloria de Dios en su cuerpo. Lógicamente, como dije ahora, con la única finalidad de que alcancemos la perfección cristiana. Ahora, uno encuentra tanto malos pastores o gobernantes como malos pastores en la iglesia. Si uno revisa el Antiguo Testamento, hubo malos gobernantes. Basta leer, por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 34. Él va a decir, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Fíjense que son palabras que se pueden aplicar a un pastor dentro de una iglesia y sobre todo hoy, sobre todo en estos tiempos. Pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Los pastores, los considerados gobernantes, el rebaño del pueblo. Los pastores en la iglesia, el rebaño de la iglesia, rebaño de Cristo. Y dice el texto, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada la degolláis, no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Fíjense, la tarea del gobernante es la misma tarea, cabe perfectamente, es la misma tarea para el pastor. Y fíjense esto, Dios está diciendo que, y es claro, Dios nos está diciendo aquí, los ancianos que gobiernen bien. ¿Cómo gobierna bien un anciano? ¿Cómo gobierna bien un pastor en la iglesia? Pues teniendo de fundamento a Dios en ese trabajo, teniendo de fundamento los lineamientos bíblicos para ese trabajo. Y los lineamientos bíblicos están muy claros. Si yo aplicara, y tomando el texto leído del profeta, estas funciones al pastorado quedarían perfectas. Por ejemplo, ¿qué debía hacer un pastor en este caso?
debe llevar, como él tiene una elección, ha sido escogido conforme al corazón de Dios y le ha sido dado el ministerio de parte de Dios, ¿qué tiene que hacer él sino gobernar con la sabiduría de lo alto para que lleve ese pueblo a la estatura perfecta de Cristo? Brindándole todo lo que es necesario, todo lo que se requiere para que esa madurez pueda ser evidente en la iglesia. Y en este sentido, el pastor tendrá que ser una persona muy fundamentada en la escritura, que es la base para que nosotros todos crezcamos en la madurez de la fe. Es necesario entonces, y es bueno que nos quede claro en este comienzo esto, los pastores han sido puestos por Dios, Efesios 4 lo dice, a unos puso Dios. ¿Quién puso a los pastores? Dios. ¿Para qué los puso? Pablo lo dice ahí, para que nosotros, en la gracia de Él y con la ayuda de Él, podamos ministrar a la iglesia para que ella alcance la estatura perfecta de Cristo, para que ella sea santa, para que ella trabaje en la obra del ministerio. Unas tareas que son bien complicadas, pero unas tareas que están definidas y que no se pueden evadir. Tenemos que estar atentos también, como diría el profeta, para atender a aquellas personas que están débiles en la fe, para atender a aquellas personas que se han descarriado del redil, para atender y ayudar a aquellas personas que están en una situación de crisis y de enfermedad, para atender a aquellas personas que no han entendido lo que significa la paz y el gozo y el amor de Dios en la iglesia. Es decir, todo lo que Dios quiere es que los pastores hagamos del pueblo que Él pone en nuestras manos un pueblo que le glorifique, un pueblo que testifique de Él y un pueblo que sea definitivamente para su gloria y para su honra, en términos sencillos. No quiero complicarme la vida en eso. En términos reales, en términos evidentes, eso es lo que se quiere. Ese es el buen pastor, el que se dedica como Jesús a trabajar en su pueblo, predicando, enseñando, consolando, aconsejando, educando. ¿Con qué fin? Madurar en la fe. ¿Con qué fin? Llegar al cielo santos, hasta donde más podamos. Sin santidad nadie verá al Señor. Una tarea, repito, dura, pero es una tarea que está puesta en nuestras manos y tenemos que luchar porque se lleve a cabo. Fíjense entonces, pastores puestos por Dios, ¿para qué? Para que la iglesia sea realmente la digna representante de Dios en la tierra. Para que la iglesia sea la testigo fiel de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y muestre con hechos evidentes santidad, muestre con hechos evidentes justicia, muestre con hechos evidentes amor, muestre con hechos evidentes servicio, muestre con hechos evidentes la obra de Cristo mismo. La iglesia es testimonio de Cristo y hará lo que Cristo hizo. Ahora, fíjense qué tareas tiene el pastor. Miren que Pablo dice aquí, retomo, los ancianos que gobiernan bien, todo lo que hay que hacer para glorificar a Dios en el trabajo pastoral. Todo lo que hay que hacer. Esos pastores que se entregan a hacer las cosas que Dios establece y que le glorifican, dice Pablo aquí a Timoteo, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y aquí hay una discusión bien importante. ¿Por qué? Fíjense esto, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. ¿En qué sentido? Bueno, repito, hay muchos que dicen muchas cosas frente al original. Ellos dicen, honor en cuanto a que ellos deben ser tratados con dignidad,
honor en cuanto a que ellos deben ser tratados con respeto, honor en cuanto ellos deben ser tratados con delicadeza, honor en cuanto ellos deben ser tratados dignamente, en términos simples. Pero honor en cuanto a que ellos deben recibir un salario frente al trabajo que hacen. Revise la palabra aquí, en este versículo, honor, y se dará cuenta que está involucrada la recepción de una paga en el trabajo eclesial. Ahora, fíjense esto. Doble honor, también dicen algunos, implica un reconocimiento sincero del trabajo que el pastor hace y que obliga a darle a ellos un generoso y decoroso aporte para su sustento y el de su familia, la iglesia. Y dice Pablo, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, que es el trabajo central de los apóstoles. Acuérdense de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Nosotros seguiremos haciendo lo que Dios nos llamó, predicar y enseñar. Búsquense 7 hombres y que hagan el trabajo de la diaconía. Ahora, la palabra trabajan ahí. Búsquese el original también. Implica un trabajo serio, fuerte, comprometido, duro, intenso, al punto de fatigarse o cansarse. Esa expresión es significativa en esta frase. Es decir, que el pastor se dedicará con afán, con entereza, con permanencia en esto de predicar y enseñar. Ese es su trabajo fundamental. Y si usted revisa también esa palabra de trabajar, implica si es fatigosa la labor, si es permanente la labor, si es constante lo que debe hacer, entonces no debemos pensar en pastores a medio tiempo. No debemos pensar en pastores que trabajen por horas. Tenemos que pensar en pastores de tiempo completo. Si esa es la labor que Pablo le está diciendo a Timoteo que deben hacer los pastores van a hacer un trabajo arduo en la iglesia, permanente, constante en la iglesia. Y si es constante en la iglesia, ellos deben ser satisfechos en sus necesidades con un salario honorable que la iglesia les establece. Lastimosamente muchas veces no pasa eso, pero es lo que Pablo está definiendo claramente, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que él está definiendo para que suceda en las iglesias, no de otra manera. Si él está diciendo, este trabajo es permanente, este trabajo es constante, este trabajo es de fatiga, este trabajo es una lucha diaria para formar, para hacer todo con el único propósito de santificar la iglesia y llevarla a la madurez, entonces se necesitan pastores de tiempo completo. Lo obliga. Piénselo, predicación, enseñanza, consejería, asesoramiento, todo lo que hay que hacer. Piense en preparar un sermón. Piénselo. Pregúntele a los pastores que usted conozca cuánto se demora la preparación de un sermón o de un estudio bíblico. Pregúntele. Y se va a dar cuenta que eso no se hace en una hora. Y si somos responsables, seguramente nos demoraremos 3 y 4 días preparando el sermón. Pregúntele a pastores como Juan José Pérez. Dice, me demoro 25, 26, 30 horas preparando un sermón. Trabajando 8 horas diarias, es decir, 2 días más, 2 días y medio. Eso es tiempo
que en la gracia Dios nos permite usar para hacer bien el trabajo, pero que en la gracia debe ser reconocido por la iglesia para que el pastor pueda llevar a cabo su ministerio sin estar pensando en que tiene que comer y que tiene que beber y que tiene que vestirse. Que eso nos quede claro. Predicación y enseñanza no es fácil. No es fácil. Pregúntele a los pastores cuánto demoran en un ejercicio de preparar una clase para escuela dominical. Pregunte. Ahora, si nosotros revisamos las cartas de Pablo, ese trabajo de preparación implica pastores formados. Formados. Dice Pablo a Tito, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Usted sabe lo que implica eso? Convencer a los que contradicen, exhortar con sana enseñanza. Demora tiempo. Formación implica entrega y compromiso. Pero ¿quién me sustenta? Se supone que la iglesia. Ese es su trabajo. Ahora, piense que Pablo dice en Tito, en el capítulo 1, que hay 4 cosas que el pastor debe hacer. Debe tener en cuenta, perdón. Retenedor de la palabra fiel enseñada. Instructor en sana doctrina. Defensor de la verdad. Y un pastor con discernimiento que descubra en enseñanzas y predicaciones de otros las ideas no bíblicas para combatirlas, de modo que pueda convencer a otros que escuchan esas falsedades. Está sucediendo hoy. ¿Eso implica trabajo? Claro que implica trabajo. Por eso el ejercicio pastoral necesita apoyo eclesial. No es fácil atender un trabajo, no es fácil atender la iglesia, no es fácil atender la familia, así. Pero ¿qué tal familia e iglesia? La cosa sería diferente. Y estoy hablando lo que la Biblia dice, por favor. Ahora, Pablo nos está diciendo que el pastor siempre, como se va a dedicar a la predicación y la enseñanza, lógicamente debe ser apto para enseñar, ya lo dijo antes. Apto para enseñar. Y eso lo va a decir Pablo en las epístolas pastorales. Léase Tito. El anciano no debe enseñar doctrinas extrañas, sino que debe formar en la fe con una doctrina que lleve a salvar y perfeccionar a los oyentes. Eso está en primera a Timoteo 1, primera a Timoteo 4. Él debe manejar con precisión la palabra de verdad, primera de Timoteo 2, evitando palabras vacías que conducirán más y más a la impiedad. Eso está en segunda de Timoteo 2. Su enseñanza debe producir arrepentimiento en sus oyentes y pleno conocimiento de la verdad. Eso está en segunda de Timoteo 2. Dice Pablo también, y esto también es importante, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1. Mire cómo debe entonces estar el pastor, formado, preparado para la predicación y la enseñanza. Fíjense que uno tiene que hacer aquí, en este contexto, un gran esfuerzo. Pues si yo estoy viviendo en Medellín, yo no tendría problema. Ahí está un instituto extraordinario de formación pastoral. Lo tiene a la mano uno. Tiene unas buenas bibliotecas, buenas librerías. Y aunque uno pueda comprar por, ¿qué digo yo? Amazon u otro medio, no es lo mismo. Hay un esfuerzo que hay que hacer para que en estos contextos uno pueda tener libros que valgan la pena y libros que nos ayuden a entender las verdades bíblicas para poder enseñar las verdades bíblicas tal como son y no cometer errores en ellos.
aptos para enseñar significa que somos capaces de aplicar fielmente la Escritura para que los oyentes crezcan en el conocimiento de ella, en la sana doctrina, de una manera que produzca amor por Dios y por el prójimo. Y haya madurez espiritual, haya santidad, haya servicio espontáneo. Eso es clave. Por eso el trabajo pastoral no es fácil. Y póngase en estos contextos. Piénselo, no es fácil. No, pastor, que el computador ayuda mucho. Sí, claro. Pero qué bueno tener maestros al lado que uno pueda consultarle, que uno pueda preguntarle. Eso sería genial. Un trabajo que hay que hacer con gran esfuerzo para no cometer errores aquí. Y ese es nuestro temor siempre. No decir un disparate, como diríamos comúnmente, y los llevemos a ustedes a una herejía o a un error doctrinal. No. Lógicamente, Carlos, Efraín y yo tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y debemos ser cautelosos cuando estudiamos las escrituras. Tenemos que saber a quién estamos leyendo. Tenemos que discernir a quién estamos leyendo. Es fácil conocer, ya tenemos algunos identificados, pero a veces hay otros textos que uno dice, me parece bueno, pero ¿quién es el que escribe? Y uno tiene que ser cauteloso y averiguar primero quién es para poder tomar la enseñanza y saberla aplicar, porque es probable que sea alguna persona que no esté conforme a la sana enseñanza. No es fácil. Por eso, pastores que se dediquen de tiempo completo, pero pastores que se dediquen a su formación permanente, pero pastores que se dediquen a la predicación y enseñanza permanente, pero pastores que se dediquen a servir a la iglesia permanente. Eso cuesta trabajo oírlo. Y a algunos les molesta, pero hay que decirlo. Lastimosa y tristemente hay que decirlo. Y hay que decirlo ¿por qué? Hombre, porque la iglesia tiene esa responsabilidad. Esa es la responsabilidad eclesial. Fíjense que Pablo sigue anotando. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. No me gustan esas palabras, porque me están pidiendo plata. No, no te estoy pidiendo plata. Estoy diciendo simplemente una responsabilidad tuya frente a la iglesia y frente a tus pastores. Una responsabilidad que viene del cielo, no es de la tierra. Yo no te estoy pidiendo plata. Los pastores no te estamos pidiendo plata. Pero Dios sí te está diciendo, ayuda a tus pastores. Sirve a tus pastores. Dale a tus pastores lo mejor porque ellos se esfuerzan en darte a ti lo mejor para tu crecimiento en la fe. Que no nos pase lo que le pasó a Pablo. Es triste. Pablo se tiene que ir para Corinto. ¿Y usted cree que la iglesia de Corinto lo ayuda? ¿Y qué dice Pablo? Iglesia de Filipo, gracias por ayudarme a mantenerme en Corinto. ¡Qué vergüenza! Que la iglesia de Filipo tenga que ayudar a Pablo y servirle a Pablo para que trabaje en Corinto y la iglesia de Corinto no haga nada por servir a Pablo. ¿Acaso no hay así iglesias? Sí, sí las hay. Sí las hay. Porque si algo a veces nos molesta, es que somos duros para servir con nuestro dinero y con nuestros bienes. Nos cuesta trabajo servirle a la iglesia con nuestro dinero y con nuestros bienes. Y eso realmente es triste. Por la obra que se está haciendo aquí. Nosotros no tenemos claridad de la dimensión de la salvación. ¿Tú sabes lo que significa ser salvo? ¿Tú sabes lo que significa formarte en la fe para vida eterna? ¿No te parece eso grandioso, excelente, maravilloso?
¿Cuánto vale eso? No tiene precio. No tiene precio. Y Dios te pide ayuda a tus pastores y tú te amarras. Qué tristeza, repito, qué tristeza. Pastores que necesitan la ayuda de la iglesia, pero iglesia que no se mueve a ayudar a sus pastores. Y es su responsabilidad, dada por Dios mismo, dada del cielo mismo. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se acuerdan del bozal, verdad? Se le ponen a los perros y a los animales. El buey. ¿Por qué al buey? Hombre, ¿cuál era el trabajo del buey según el contexto de Pablo aquí? Pues cojo las espigas. Hay un sitio que ellos tenían un espacio amplio, tiraban las espigas allí, tomaban 2 bueyes y empezaban a dar vueltas con los 2 bueyes encima de las espigas. Y le ponían bozal para que no comieran de las espigas. Dice Pablo, eso es imposible. ¿Cómo es que le voy a poner bozal al buey que trilla? Es decir, él es digno de comer por el trabajo que hace. Él es digno de recibir una recompensa por el ejercicio que está haciendo. Y fuera de eso, a veces, dice la tradición judía, les ponían a los bueyes unas especies de, ¿qué digo yo?, de tablas detrás que alaban, y eso ayudaba todavía a hacer mejor la tarea. Primero sin esa tabla detrás y luego con esa tabla para ir rompiendo la espiga y soltando el grano. Ese era el trabajo del buey. Y le voy a poner bozal, ¿acaso no tiene el derecho de comer de su trabajo? Esa es la idea, de su trabajo. Poner bozal al buey que trilla implica la injusticia de privar al que trabaja de una remuneración. Es injusto que trabaje y es injusto que no se le dé nada. Y ojo, doble honor. Otros autores, y vea el original, dicen que esta palabra da origen a honorarios. Honorarios. Es decir, algunos se van por esta expresión y dicen al pastor hay que darle más de lo que se puede pensar por el trabajo que hace, que no es cualquier trabajo. No pongas bozal al buey que trilla entonces. Trabajar sin recibir nada es triste. Trabajar sin recibir un salario ajustado a las necesidades pastorales es triste. Esa es la idea. Las gavillas las desataban, el buey las rompía con sus cascos, pero le ponían luego esa plancha detrás y lo pasaban nuevamente y eso se iba, tenía derecho a comer. ¿Qué injusticia sería ponerle bozal al buey que está trillando? Eso sería indigno. Indigno. ¿No dice Pablo? Y esto, si usted ve primera de Corintios 9, 4, ¿no tenemos acaso nosotros derecho de comer y beber? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? ¿Por quién lo dice? Dice Pablo. Por los que trabajan en el reino. A los que trabajan en el reino, muchas iglesias le están poniendo bozal. Los pastores están trillando, pero están trillando con bozal puesto.
Y eso es vergonzoso. Y fíjense que dice, no lo está diciendo por los bueyes, lo está diciendo por nosotros, dice Pablo. Eso es vergonzoso. Y sigue diciendo, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, miren cómo pregunta Pablo, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? Sí, pastor, es que yo doy. Y nos jactamos de lo que yo doy. Si es que doy. Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El obrero es digno de su salario. No le pongas bozal. Todo pastor, por la providencia de Dios, debe recibir un salario. Y al pastor no se le dan limosna. Al pastor no se les dan ofrendas. No, se le da con doble honor lo que es producto del trabajo que hace ministerialmente. Y miren que aquí estamos hablando de un tema que es bíblico. Yo no estoy hablando aquí de que pacte o de que dé para que reciba 2 millones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad que es bíblica. ¿Cuál? La iglesia debe responsabilizarse con amor y entereza de sus pastores. Usted nunca verá una canasta puesta aquí y a nosotros pidiéndoles plata. No, no lo verá. Usted, yo no creo, miren, ustedes nunca me han visto predicar sobre esto. Y si lo he hecho muy, muy esporádicamente. ¿Por qué? Porque siempre se está pensando, ya el pastor va a pedir plata. Pero toca hacerlo. ¿Por qué toca hacerlo? Porque es que eso está escrito. Es revelación de Dios. Es palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios, iglesia? Ayuda a tus pastores. Iglesia, dale a tus pastores el salario que merecen. Iglesia, asiste a tus pastores. Iglesia, atiende a tus pastores. Por eso lo digo. Porque Dios lo dice, no por otra cosa. Y no es la defensa que hace Pablo en la iglesia de Corinto. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Lo que decía ahora rato. Los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar del altar participan, dice Pablo. Por eso era que Pablo se rebuscaba haciendo carpas. Porque lastimosa y tristemente Corinto no le ayudaba. Y por eso va a decir, gracias a Dios yo tuve estas manitos y con estas manitos me defendí por gracia. ¿Pero usted cree que eso agrada a Dios? ¿Usted cree que eso da gloria a Dios? Todo lo que hizo Pablo por la iglesia y la iglesia no fue capaz de retribuirle en bendición con un salario. ¡Qué vergüenza! En cambio, Filipo sí. Y Pablo les va a decir, ustedes fueron los que se encargaron de mí mientras estuve en Corinto. El obrero es digno de su salario, dice el profeta Jeremías. Ay del que edifica su casa sin justicia, sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dando del salario de su trabajo.
Venga acá, hazme esto. Sí, pero te estás dando cuenta que yo no tengo trabajo. No, no, no me importa eso. Gracias por habérmelo hecho. Y lo que dice el Señor aquí es esa. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es decir, un salario de acuerdo con lo que se hace, de acuerdo con la dignidad del trabajo. Eso es responsabilidad de la iglesia. La iglesia local debe ser responsable de sus pastores. Eso es bíblico. Eso es de Dios. Y nadie podrá negar eso. Y te repito, al pastor no se le dan limosnas, no se le dan ofrendas. No, lo que él merece es un salario por su trabajo en el Señor. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. La expresión más grande de amor que la iglesia puede tener con sus pastores es a eso, asistiéndoles, asistiéndoles. Te repito, es lamentable lo que le pasó a Pablo en Corinto. Triste. ¿Saben cómo lo dice Pablo? He despojado otras iglesias recibiendo salario para ministrarles a ustedes. Vamos a, ahí está, creo que es segunda de Corintios, si no estoy mal. No estoy muy seguro de la cita, lo confirmo. Segunda de Corintios, dice 11:8. Esa es. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quién ayudó a Pablo? No fue la iglesia de Corinto. Y eso significa vergüenza. Vergüenza. He despojado. Pablo dice, es como si les estuviera robando. Porque eso no les corresponde a ustedes. Les corresponde a la iglesia de Corinto. Me siento un ladrón. Y con razón. No honraban al que les predicaba el Evangelio. No honraron al que los educaba en la fe. No honraron al que oraba por ellos, al que los aconsejaba, al que los orientaba. No oraron y no le dieron nada. Repito, lamentable. He despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros. Fíjense que ahí está claro. Recibiendo salario. ¿Lo ven? Invento pastoral, no, está en la Biblia. ¿Que estoy buscando yo? No, está en la Biblia. Ahí está. Fíjense entonces, hermanos, cómo Dios nos lleva a pensar, primero en el trabajo pastoral y segundo en la responsabilidad que tiene la iglesia sobre sus pastores, de sus pastores.
Los estamos atendiendo como debieran y les estamos dando lo que se merecen por el trabajo que hacen. Y luego pasa Pablo, después que habla de esto, denle salario a sus pastores. Ahora pasa a tocar otro tema sobre la disciplina a los pastores. Fíjense que la disciplina es para todos. Si hay pecado en pastores, disciplina para los pastores. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman también. Si alguno acusa a un pastor, a un anciano o a un hermano de ministerio de algún daño, de algún mal, de algún pecado, tiene que presentar la acusación y tiene que presentar testigos. Mire, basta leer la vida de José, de Moisés, de David, de Jeremías, de Nehemías y de tantos más para uno darse cuenta cómo ellos fueron acusados falsamente. Acusaciones sin testigos, inventos. Pero si tú ves que hay pecado, pues dilo y presenta testigos y sancionemos. O que nos sancione la iglesia a los pastores. Porque no estamos exentos de caída. Y no estamos exentos de disciplina. Pablo le dice eso a Timoteo. Deben seguir los pasos bíblicos para lidiar con situaciones de este tipo. Hay disciplina pastoral. No se puede pasar por alto el pecado en nadie, y menos en pastores. Piense en lastimosamente cuántos hemos oído en estos tiempos de caídas de pastores, ¿verdad? Eso es triste. Hace poco, un famoso pastor, eso es triste. Un buen maestro, un buen predicador. Es triste, pero le aplicaron la disciplina. Lo merecía. Y si lo merecemos, tendremos que aceptarla. Porque si pecamos, tenemos que aceptar el pecado y aceptar la disciplina. Si no se expone el pecado y no se condena el pecado, tanto en la iglesia como en los pastores, la iglesia se corrompe. Tú, iglesia, ni nosotros los pastores, podemos aceptar eso. Jamás debemos aceptar eso. Y lamentablemente se sigue presentando pecado en la iglesia, chisme en la iglesia, habladurías en la iglesia que dan vergüenza. ¿En quién se confía hoy en la iglesia? ¿A quién le digo un secreto? ¿A quién? ¿En quién puedo confiar yo para decirle unas palabras que requieren de ayuda porque estoy necesitado? ¿A quién se lo digo? No se han terminado de decir aquí cuando ya están afuera. Vergüenza debiera darnos. Hermanos, tenemos que saber con quién estamos tratando.
No pongas en juego tu cristianismo, porque te va a ir mal. Te va a ir mal. Y si soy yo, me va a ir mal. Presente testigo. Y va uno y reclama, no es que a mí me dijeron, pero chismoseaste y regaste la circunstancia. Sin testigo. Y entonces, como decía esta mañana, cuando uno reclama, ay, es que aquí no perdonan, ay, es que aquí no tienen compasión de uno, pero no tuviste compasión en regar el pecado. Ahí sí no. Otra vez, tomamos el nombre de Dios en vano y Dios no dejará de lado al que es culpable de eso. Lo dice el mandamiento claramente. Con los pastores es igual. Con la iglesia es testigo, con los pastores testigo. 2 o 3 testigos dice, dice el texto. Ahora, dice Mateo en el capítulo 5. Bueno, no podemos dejar pasar por alto el pecado de los ministros, pero también debemos ser cautelosos, porque es probable que se digan toda clase de males contra los cristianos, mintiendo, dice Jesús. Mateo 5:11. Y qué hermoso y qué delicioso es para esas personas chismosear, regar y mentir. Debe darnos vergüenza. Entonces, condenemos el pecado en la iglesia, condenemos el pecado en los pastores. Si hay pecado, hágalo. Presente testigo y disciplinemos. O nos disciplinan. Por eso la aclaración, preséntalos, para que no se convierta en una simple bla, 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 chisme, habladuría. Presente testigo. Ahora, Pablo nos remite a otra verdad. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Y eso vamos a hacerlo aquí. Porque ya estamos cansándonos de tanta cosa. Si nosotros somos los culpables, los pastores, expóngannos. Pero si la iglesia es culpable, hay que exponer a la iglesia. O al que haga eso. Exactamente. Y hay que reprenderlos delante de todos, dice Pablo. Lo vamos a traer aquí delante de la iglesia. O me van a traer a mí o a Efrén o a Carlos delante de la iglesia si fallamos. Pero hay que hacerlo. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que se tema. Porque el que hace eso no tiene temor de Dios. Cree que está jugando o haciendo una gran cosa con su pecado. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Repréndelo delante de todos. A ver si así se genera temor en los que están viendo y oyendo. Vergüenza debe darnos. Ahora, si el pastor es que cae en un adulterio, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Descalificado. Podrá seguir en la iglesia, podrá arrepentirse y venir y ser hermano en la iglesia, pero ya pastor no puede ser más.
Esto no tiene por qué ser ignorado, ni para la iglesia ni para los pastores. Fíjense lo que significa para nosotros pecar, para la iglesia y para los pastores. Esto es importante. Miren el testimonio por el que hay que luchar. Y lógicamente la disciplina la debemos entender como un acto de misericordia de Dios para con nosotros, que nos está precisamente disciplinando para llevarnos Él a lo que Él quiere que sea. Y eso debemos entenderlo así. Y no debe molestarnos la disciplina como siempre pasa y como siempre se reclama. ¿Por qué no entiendes que la disciplina es necesaria en la iglesia? ¿Por qué no entiendes que la disciplina hay que aplicarla en la iglesia? ¿Por qué no entiendes que la disciplina es para crecimiento de aquellos que cayeron? Para todos los que caen, incluyéndonos a los pastores. No, entonces lo ven mal. Y como decía esta mañana, el pecado ahora es tomado de base para clamar misericordia, con el fin único de evitar la disciplina. Qué sinvergüenza somos de no ser conscientes del pecado y de no ser conscientes de que realmente necesitamos disciplina. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios hace con la disciplina. Es cierto que si pequé, me salí del pastorado por pecado, pero eso me lleva a mí a entender la voluntad de Dios y tengo que aceptarla. Y me va a doler, pero tengo que aceptarla. Y nos va a doler a los pastores, pero tenemos que aceptarla. Y te va a doler a ti, pero tienes que aceptarla. No rebelarte contra la disciplina. Y no reclamar contra la disciplina, que es evidente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32. Eso es lo que nos enseña Dios y por eso Él nos sanciona. Si somos pastores nos dolerá dejar el ministerio, pero seguiremos en la iglesia batallando, a pesar del pecado. Seguiremos luchando, aunque no lleguemos a ser más pastores. Y la iglesia igual. No puede ser de otra manera. Entonces, fíjense, hermano. Término simple. Dios llama y escoge para el ministerio pastoral. Digamos que una especie de conclusiones. Dios llama y escoge para el ministerio pastoral. Él es el que pone. Efesios lo dice claramente. A unos puso Dios. ¿Quién nos pone? Dios. Que no somos los mejores, sí, pero a Dios le plació ponernos. Y por gracia estamos aquí, no por ser los mejores, por pura gracia. Segundo, Él nos escogió y nos puso. Yo debo ser responsable como pastor de hacer mi trabajo hasta donde más pueda y hacerlo bien. Bueno, cada pastor, Carlos y Efrén también, cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo bien y luchar por eso. Y llevar a la iglesia a la madurez, y llevar a la iglesia a la comprensión de la escritura, y llevar a la iglesia a la santidad, y llevar a la iglesia al ministerio, y llevar a la iglesia al servicio, y llevar a la iglesia a glorificar a Dios. Ese es el trabajo. Juntos haciendo ese trabajo. Pero la iglesia debe responsabilizarse de sus pastores, debe darles doble honor, debe amar a sus pastores, debe darles trato digno, debe darles trato respetuoso, pero debe responsabilizarse dándoles un salario justo.
No le pongas bozal al buey que trilla. Tener que seguir trabajando porque no nos alcanza es precisamente una tarea que no debe darse, una acción que no debe darse. Y lo otro, los pastores tienen que desarrollar esa tarea de modo que evite la herejía, que trabaje con conocimiento, con sabiduría hasta donde más pueda, con discernimiento hasta donde más pueda, para no torcer la escritura y no generar falsas enseñanzas y no generar conductas inadecuadas en los creyentes. La conducta pastoral debe ser honorable, santa. La enseñanza igual para crecimiento. Pero pastor asistido por la iglesia. Y pastores santos, evitando hasta donde más puedan el pecado para no ser puestos en disciplina y ser eliminados del ministerio. Pero una iglesia santa, eliminando de ella la disciplina y el pecado, mostrando que así somos cuerpo de Cristo que se esfuerza en el amor, en la comunión con Dios, en la santidad de Dios, en la libertad de los hijos de Dios y no en el pecado. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Esto no me lo he inventado yo. Y ojalá que hagamos todo el esfuerzo como iglesia para cumplir con estos propósitos. Que no nos pase lo de Pablo. Estando en Corinto, pero sustentado por la iglesia de Filipos, no siendo esa la responsabilidad de la iglesia. Y como dice el mandamiento, que Dios nos ayude para que esto sea una realidad en medio nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de gracia y de misericordia. Aquí estamos como iglesia. Ha sido tu palabra la que se ha compartido, se ha trazado desde este púlpito. Una palabra clara, una palabra tuya precisa que nos enseña cómo nosotros, como iglesia, debemos ser responsables del sostenimiento de nuestros pastores. No llamamos lo que se le da al pastor limosna, no es limosna. Debe ser salario. Salario porque así lo establece la escritura, no es invento humano. Es esfuerzo de la iglesia para el sostenimiento de sus ministros. 2, pastores e iglesia tenemos que luchar contra el pecado. Y tanto la iglesia como los pastores, ante el pecado, hay que presentar testigos, de modo que la disciplina sea justa, sea honesta, sea franca. Y los pastores que caigan y se ajusticien en el Señor, perderán el ministerio. Y los cristianos serán también entregados a disciplina hasta la conversión, hasta el arrepentimiento nuevamente. Ayúdanos, Padre, para que esto no pase. Ayúdanos, Padre, para glorificar tu nombre como iglesia, como pueblo tuyo. Ayúdanos, Padre, a ser realmente esta iglesia, la que tú describes aquí, Señor. Una iglesia que predica, que consuela, que aconseja, que enseña, pero que madura en la fe, pero que asiste a sus pastores, sostiene a sus pastores, bendice por amor y por gracia a sus pastores, lo que es tu voluntad, Señor. Dios Trino, Dios Uno, te damos la gloria
el honor, la alabanza y el poder por siempre en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.